Buenas tardes. Para quienes no me conocen, bueno, soy Alejandra, me voy a presentar. Soy Alejandra Dega. Hace 30 años que el Señor me alcanzó con su amor. Tenía apenas 17 años, así que ustedes sacarán las cuentas cuántos años tengo. Vivo aquí en Buenos Aires. Soy de Santiago del Estero, allá está toda mi familia, pero el Señor tenía mi compañero aquí en Buenos Aires. Así que soy mamá de 2 adolescentes que ya están creciendo, Misael de 19 años y Gamaliel, que va a cumplir pronto 18. Así que un tiempo difícil, un gran desafío. ¿Qué más contarles? Sirviendo al Señor con todo mi corazón, en las áreas en las que Él me ha puesto, sobre todo en la enseñanza, con las mujeres, en este ministerio también de los audios, y el poder entregar su palabra. Soy docente, eso es más que nada mi vida. Les agradezco por haberme invitado. Vamos a compartir pantalla y vamos a hablar de un tema que a todas nos involucra. Seguramente cuando han escuchado el título, Ministerios que todas tenemos, seguramente se habrán hecho una lista larga de todos los ministerios que tenemos como mujeres. Ministerios dentro de casa, ministerios fuera de casa, ministerios en la iglesia. Y es verdad, tenemos muchas cosas y las mujeres abarcamos muchos ministerios. Pero en esta tarde vamos a hablar de 2 ministerios que todas tenemos, más allá de nuestros dones, más allá de que seamos solteras, casadas, viudas, en la situación en que nos encontremos. Si somos hijas de Dios, tenemos 2 ministerios que tenemos que cumplir y que el Señor en esta tarde nos va a hablar. Primeramente me habló a mí y sin duda el Señor les va a hablar a ustedes también. Quisiera saber si lo pueden ver. Sí, se ve bien, Ale. Sí, ahí voy a ver si lo puedo agrandar un poquito. Quisiera que se vea en grande. Ahí. Arriba donde está la palabra insertar, Ale, hay como una pantallita, apretás esa pantalla arriba de todo, Aquí, fíjate. aquí está. Estaba abajo, perdón. Bueno, ministerios que todas tenemos. Y estos 2 son los ministerios: el evangelismo y la intercesión. Fíjense en este cuadro. Aquí tenemos el esquema de la comunicación. Y me encanta poder graficarlo de esta manera, porque vamos a tener como un todo, y en qué lugar estamos, y qué es lo que hacemos, y cuál es el mensaje que debemos dar en este ministerio. Primeramente, el ministerio de la evangelización, ¿no? Es un ministerio que muchas veces decimos, no tengo el don, pero sin embargo el Señor nos ha llevado a que todas debemos presentar y evangelizar. Fíjense que tenemos los elementos de la comunicación: el emisor,
es el que emite el mensaje. El receptor es el que recibe el mensaje. Tenemos también el canal, que es por donde va el mensaje. El código, que son diferentes formas en que entregamos el mensaje. Y tenemos el referente, o es el contexto, que es lo que encierra ese mensaje. Ahora ustedes tal vez me dirán, pero Ale, este ministerio lo hice cuando tal vez estaba recién convertida y dice que somos los mejores evangelizadores porque estamos en el primer amor. Pero este ministerio, mis queridas hermanas, el Señor hoy nos recuerda que debemos seguir ejercitándolo. Fíjense en que es un emisor. El emisor es el que emite el mensaje. Pero nosotras, para poder transmitir este mensaje de la palabra de Dios, de poder evangelizar, tenemos que tener aptitudes. Las aptitudes son capacidades de las personas para realizar adecuadamente un servicio, y también necesitamos acciones. Ahora, ¿qué aptitudes tenemos que tener como mujeres que deseamos alcanzar a otras personas para Cristo? ¿Qué aptitudes me pide el Señor que debo tener en mi vida para poder llevar ese mensaje de salvación que hoy la gente está necesitando y que es un ministerio que muchas veces hemos dejado de lado? Muchas veces en el trajín de la vida, como la salvación ya la obtenemos nosotras, ya la tenemos, descuidamos este ministerio. Hay 4 aptitudes que tenemos que tener. La integridad, primeramente. La integridad, la llenura del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu en nuestra vida y la convicción. Qué importante que son estas aptitudes y que el Señor nos llama en esta tarde a que si la hemos dejado de lado, debemos buscarla una vez más. Cuando hablamos de integridad, ¿qué significa? Libre de mancha, sin mezcla, de una sola pieza, sin contaminación. Dice que la integridad nosotras debemos atraparla, atesorarla, mantenerla, alimentarla. Es algo que tenemos que retener. Ahora, la integridad tal vez ha sido parte de mi pasado, pero no es parte de mi presente. Por eso nosotras tenemos que conservar nuestra integridad, y no porque hayamos sido íntegras en el pasado, vamos a ser íntegras en el presente, o lo seremos en el futuro. Por eso es algo que tenemos que retener, debe ser una constante en nuestra vida, la integridad. Yo me pregunto, si nos investigan minuciosamente, ¿nos van a encontrar irreprensibles? Qué pregunta, ¿no? Ojalá que sí. Vamos al Salmo capítulo 26, ¿qué era lo que decía David? Versículo 1. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Él reconocía que había andado en integridad. Y el versículo 11, más yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. David estaba reconociendo de que había andado en integridad, pero también andaré en integridad. Y cuando nosotras, mis queridas hermanas, tenemos que presentar este mensaje de salvación a las personas, cumplir con este ministerio que tal vez lo tenemos olvidado, tenemos que ser personas íntegras y no personas que nos ponemos una careta y andamos por la vida de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando entregamos el mensaje de la palabra de Dios y no hay integridad en nuestra vida, las personas nos conocen
y esa palabra pierde poder. Entonces las personas te dicen, me venís a hablar de un Cristo, me venís a hablar de un Salvador, pero yo conozco tu vida que tal vez no acuerda con lo que me estás hablando, una vida que tal vez no es íntegra, porque somos de una manera y de otra, y a Dios esto no le agrada. Por eso es importante, para cumplir uno de estos ministerios que tenemos como mujeres que hemos alcanzado la salvación, es ser mujeres íntegras. No tener un doblez, no tener mezcla, es ser sin manchas, sin contaminación. Pero también para poder entregar la palabra de Dios, necesitamos ser llenas del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué ocupa nuestra vida y con qué está llena nuestra vida? Porque si no está llena del Espíritu Santo y no tenemos la llenura del Espíritu Santo, sin duda en nuestra vida hay gritos, hay quejas, hay murmuración, hay problemas. Ahora sabemos que la llenura del Espíritu Santo no viene a través de una oración de decir, Espíritu Santo, llena mi vida. Sabemos que cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, hemos sido selladas por el Espíritu Santo, y es la tercera persona de la Trinidad que vive en nosotros. Pero la llenura del Espíritu Santo la obtenemos a través de la lectura bíblica, de la oración y de la obediencia. Y era lo que ustedes decían en las participaciones, en las canciones que estábamos escuchando, en las lecturas bíblicas. A una hermana decía, a veces nos cuesta que el Señor sea el primer lugar en nuestra vida, pero ese es el secreto del éxito, el poder buscar primeramente al Señor cada día, estar en oración constante con Él, y sobre todo la obediencia, porque de nada nos vale tener la cabeza llena de mensajes, de palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios si no hay obediencia. La obediencia tiene que ser una constante en nuestra vida. Tenemos que lograr tener la llenura del Espíritu Santo. Pero también otra aptitud que tenemos que tener, aparte de ser íntegras y tener la llenura del Espíritu Santo, es que en nuestra vida haya el fruto del Espíritu. Que las personas vean en nosotros que tenemos el fruto del Espíritu. Y seguramente lo habrán estudiado y lo saben, lo vamos a leer en Gálatas capítulo 5, cada uno de estos frutos. Ahora, ¿cómo crecen estos frutos? Sabemos que de ninguna manera crecen de manera despareja. Dice así en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mis queridas, tenemos que mostrar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese es un ministerio que tenemos que cumplir para poder entregar la palabra de Dios. Es una actitud que tiene que haber en nuestra vida. Porque sabemos que el fruto o crece todo o no crece. ¿Cuántas veces nos enseñaron de que no puedo tener mucho amor y poca paz? O mucha bondad y poca benignidad. Ahora, cuando crece, crece todo, o no crece nada. Ahora, muchas veces andamos por la vida, tal vez, con un fruto marchito, con el fruto del Espíritu que pareciera que nunca hubiésemos conocido al Señor, lleno de moho, como vemos ahí ese racimo de uvas.
Y tal vez ese fruto del Espíritu está plagado, copado, manchado por todos los sinsabores que tenemos en la vida. Y sin embargo, la hermana recién leía y decía, ¿en quién debemos confiar? ¿En quién tenemos que acudir? El fruto del Espíritu tiene que también notarse en nuestra vida. Pero también la convicción, es decir, la preparación que tenemos que tener. Nosotras tenemos este ministerio de evangelizar como cuando lo hicimos desde que nos convertimos hasta hoy. No sé qué tiempo lleva usted o vos, hermana, de haber aceptado al Señor en tu corazón. Pero este ministerio tenemos que retomarlo hoy en día. Primeramente yo, ha sido el Señor quien me ha hablado a mi corazón. Alejandra, ¿estás dejando de lado este ministerio? Este ministerio también necesita una convicción, una preparación en la lectura, preparación que lleva tiempo y no sin saber qué es lo que vamos a hacer. Ahora, hay acciones dentro de este ministerio y hay 4 palabritas que tendríamos que tenerlas bien en cuenta. Y ellas son orar, la disponibilidad, el hablar y los hechos. Todas van tomadas de la mano. Todas. Porque estas acciones, junto con las aptitudes que vamos a tener, se va a lograr lo que a Dios le agrada y lo que Dios necesita, y por el cual el propósito que estamos aún aquí. Usted se habrá preguntado por qué aún el Señor no nos llevó a su presencia. ¿Será que todavía tenemos que cumplir el propósito por el cual estamos aquí? Sabemos que el orar es importante porque es Dios quien prepara el corazón para que las personas reciban su palabra. Es el Espíritu Santo el que da la convicción de pecado. Ahora, muchas veces deseamos compartirles la palabra de Dios a alguien que no conoce y decimos, Señor, bendice a Juanita para que ella reciba la palabra, y estamos orando mal. Esa no debe ser nuestra oración. Nuestra oración debe ser, Señor, pon inquietud en su corazón, pon intranquilidad, que no haya paz en su vida de tal manera que desee escuchar el Evangelio. Que esa persona tenga necesidad de escuchar la palabra de Dios. Que sí, Dios suavice su corazón, pero que también nos alumbre a nosotros los ojos para poder hablar a las personas que necesitan la salvación. La disponibilidad. Deberíamos decir cada día cuando nos levantamos, Señor, ¿a quién hoy? ¿A quién hoy voy a predicar de tu palabra? Señor, ¿a quién hoy voy a hablar de ti? ¿A quién hoy? Cuando hablemos, tenemos que tratar de dar este mensaje tan importante, de esta persona tan importante como es el Señor, y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre, que nos revele, que nos vaya inquietando a nosotros también el corazón para saber a quién hablar de su palabra. Y otra acción es muchas veces los hechos. ¿Cómo puedes, Señor, usarme a mí hoy? ¿De qué manera me vas a usar? Tal vez ayudando a algún anciano, tal vez cocinando para una persona enferma, tal vez llevando las bolsas de compras de otra persona, tal vez dando un plato de comida. ¿De qué manera, Señor? Ahora, sé que también en la palabra de Dios encontramos mujeres
que han sido emisoras de ese mensaje. Por ejemplo, Lidia. Conocemos la historia en Hechos de los Apóstoles, que ella había estado en una reunión de oración donde estaba el apóstol Pablo, y ella recibió a Cristo, conoció de Cristo, y ella fue quien llevó a su familia también para que conozcan. Ella fue una buena emisora de ese mensaje. También María Magdalena, en la resurrección del Señor, ella tenía fe. Pero ahora, qué importante saber de qué manera nosotras somos las emisoras, ¿no? Las que llevamos ese mensaje, que queremos cumplir este ministerio. Pero, ¿con qué tipo de receptor nos encontramos? ¿Qué tipo de persona se encuentra del otro lado? Y allí encontramos 3 tipos de personas. La persona que tiene duda, la persona que es dura de corazón, y la persona dócil. Ahora, la que tiene duda es la que te plantea: ¿por qué se ha muerto mi hijo? ¿Por qué hay tantos niños pobres? Si Dios es tan bueno, ¿por qué pasan estas cosas? Recuerdo cuando había fallecido un compañero de trabajo por un accidente de moto, y justo estábamos a un par de cuadras y fuimos al accidente, y una compañera, incrédula ella, me mira a mí y me dice: y Alejandra, ¿dónde está tu Dios cuando pasan estas cosas? Y a veces no sabemos qué contestar. Pero Dios da la sabiduría, ¿no? Y le podemos decir: mi Dios está siempre en el mismo lugar. Ahora, las personas que dudan son las que le atribuyen a Dios todo lo malo. Ahora, las personas que tienen duro el corazón son aquellas que vienen, como me pasó hace poco: orá por mi bebé que pronto va a nacer, para que nazca sano y para que Dios forme cada una de sus partes, me dice una compañera. Pero cuando le he querido presentar a este Cristo y hablarle de Dios, no, Ale, orá vos, yo sé que Dios te va a escuchar, pero a mí yo no quiero saber nada, tengo millones de razones para no creer, me dice. Personas duras. Y ahí es cuando nosotras intervenimos. Y ahí es cuando nosotras, como buenas emisoras, oramos y nos hacemos presente y estamos. Y también encontramos personas que son dóciles y que tienen un corazón listo para la buena semilla. Y son personas que están constantemente observándonos. Aquí también tengo algo para contarles. En una oportunidad íbamos a una iglesia, teníamos que subir en el colectivo, éramos 7 personas, nosotros 4 y mis 3 sobrinos. Cuando dobla el colectivo, frena, suben mis sobrinos y el chofer le dice: pasen, pasen. Subimos nosotros y el chofer nos dice: pasen, pasen. Y resulta que, claro, nos sentamos al fondo del colectivo y en mi corazón empezó: pero escúchame, ¿por qué no nos cobra el pasaje? Somos 7 personas, ¿por qué no nos cobró este chofer el pasaje? ¿Qué pasa? Entonces, antes de bajarnos, le digo a mi esposo: anda, Gabriel, anda y pregúntale por qué no nos ha cobrado, porque yo quería saber por qué no nos había cobrado. Y resulta que este hombre quebranta su voz y le dice: cuando te he visto en la parada del colectivo, se me vino a la mente cuando yo con mis hijos y mi esposa íbamos a la iglesia, pero hoy me separé, hoy estoy lejos de Dios y perdí a mi familia. Y gracias al Señor pasaba el tren y se demoró el colectivo para que nosotros bajemos. Y mi esposo le ha podido entregar la palabra que vuelva al Señor. También encontramos personas dóciles como receptores. Mis queridas, tenemos que entregar este mensaje. ¿Dónde? Donde Dios nos puso. ¿Cuándo? En el momento indicado. ¿Y cómo? De distintas maneras. Este mensaje que tenemos que dar, porque tenemos que cumplir este ministerio, tiene que ser claro, tiene que ser preciso, contundente, tiene que ser un mensaje de reconciliación.
de salvación, de arrepentimiento. Lo podemos hacer con palabras, con un folleto, con hechos. Tenemos que hablar del amor de Dios. Y ahora sí vamos a Mateo capítulo 4. Allí vamos a ver una escena importante, muy conocida. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. El Señor quiere que seamos pescadoras de hombres. En otras versiones dice, seguidme y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí y te haré pescador de hombres. Seguidme y te convertiré en pescador de hombres. Vengan, vení conmigo. Y el lenguaje actual dice, Jesús le dijo, síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. ¡Wow! ¿Cómo cambia esto, no? Síganme, dice primero el Señor. Venid, seguidme. Te voy a hacer, te voy a convertir, te voy a enseñar a ser pescador de hombres. Pescar personas, ganar seguidores para Cristo. Qué bueno es esto. Ahora nos lleva a pensar, ¿el Señor nos mandó a atrapar personas o ir de pesca? ¿Qué nos mandó? Aquí tenemos estos tres tipos de personas, ¿no? Las personas con las que nos vamos a encontrar, que vamos a ir a pescar, y personas que tienen dudas, personas que son duras y personas que son dóciles. Tipos de personas. Pero miren aquí, cada persona necesita carnadas distintas. Cuando se va de pesca, hay distintos tipos de carnadas. Estaba averiguando y dice que para un pez elefante se necesita langostinos para carnada. Para el atún se necesitan anchoas, para el surubí se necesitan mojallas y anguilas. Ahora, ¿no será que el Señor nos manda a pescar, a ser pescadores de hombres, y también las personas necesitan distinta carnada? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y para poder pescar y para poder hablarles de Cristo, necesitamos nadar en sus mismas aguas. Ahora, ¿cómo, Ale? ¿Tengo que involucrarme en sus pecados y andar con ellos nadando en sus mismas aguas? No, 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 no. No se refiere a eso. El nadar en las mismas aguas, mis queridas, es invertir tiempo hasta que ellos tomen la carnada. El Señor no nos mandó a atrapar personas, nos mandó a pescar. Entonces, muchas veces esa carnada es un oído que debemos prestar, es ofrecer una oración, es vendar una herida, es llenar una alacena, es estar dispuesto. Qué importante es que podamos llevar este mensaje. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esa tiene que ser la carnada especial, que las personas se reconcilien con Dios. Ese debe ser el mensaje. A veces cometemos errores en cuanto al querer evangelizar, ¿no? No tenemos un plan, no sabemos qué hablar.
vamos sin preparación, no oramos, hablamos muchas veces más de la cuenta, nos desanimamos cuando las personas no quieren recibir a Cristo, dejamos para mañana lo que deberíamos hacer hoy. En 1 Corintios capítulo 3 dice, yo planté, Apolos llegó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Tal vez tengamos que cumplir en este ministerio plantando o llegando, no sé. Cada una sabrá y vamos a nadar en estas aguas de acuerdo al lugar donde el Señor nos ha puesto, y a cada una nos ha puesto en lugares distintos. En lugares distintos. Qué importante es esto, qué importante es saber esto. Ahora, estos días estaba leyendo un libro acerca de la vida de los discípulos. Y decía que Pedro, cuando había predicado, se habían convertido más de 3.000. Pero sin embargo, Andrés, su hermano, no tenía este ministerio tan público como Pedro. Si bien el primero que tuvo el encuentro con el Señor Jesús había sido Andrés. Dice que eran seguidores de Juan el Bautista, sus discípulos. Pero como Juan el Bautista les había señalado, aquí el Cordero de Dios, ellos comenzaron a ser seguidores del Señor Jesús. Ahora, este Andrés, este discípulo, que tal vez no era para nada igual a su hermano, cuando tiene el encuentro con el Señor Jesús, primeramente, ¿saben qué? Primeramente va a su hermano y lo trae. No se guardó el mensaje. Fue a su hermano mayor, a Simón, y le habla de Cristo y lo trae a los pies a Jesús. Él llevó al Señor Jesús también el niño que tenía 2 peces y 5 panes para dar de comer a la multitud. Sé que Andrés era un especialista en llevar personas a Jesús de una manera especial. Cuando los griegos querían llegarse a Jesús, dice que estos fueron a Felipe, pero Felipe le dijo, vayan a hablar con Andrés, y Andrés los presentó delante de Jesús. Y me encantó lo que leí en este libro, dice, la mayoría de la gente no viene a Cristo por un sermón oído, sino por la influencia de un individuo. La forma más efectiva de traer a la gente a Cristo es uno a la vez, sobre una base individual. Ahora, mis queridas hermanas, ¿hace cuánto que no traes una persona a los pies de Cristo? ¿Hace cuánto que no tiras la carnada para que alguien guste de Cristo? ¿Hace cuánto que guardaste ese ministerio debajo del brazo y no lo entregás a nadie? Tal vez por temor, porque no sabes qué decir. Pero el Señor dice, venid a mí. Si no estamos llenas del Señor, no vamos a poder entregar la palabra de Dios. Si tu vida no está llena de la palabra de Dios, difícilmente sabrás qué compartir. No vas a saber por dónde empezar, no vas a poder dar una palabra de consuelo. Hay diferentes tipos de maneras. Tal vez vos tendrás la tuya. Y que hoy lloraba de emoción porque todos los viernes viene el sodero a mi casa. Pero nosotros, como trabajamos, no estamos, y los chicos van a la escuela, no están. El sodero me deja 2 sodas y se va. Y cuando en algún momento no se encuentra, porque pasa más tarde, podemos abonarle. Pero hoy, salgo y le digo, ¿qué te debo? Le dejé 2 sodas, bueno, déjame 2 más. Y mira mi puerta, mira, y me dice, ¿qué significa Ebenecer? Porque en el número de mi casa, dice mi calle, mi número, y dice Ebenecer. ¿Qué significa Ebenecer? ¿Es algo de la Biblia? Sí, le digo. ¿Vos sos cristiano? No, mi mamá. ¿Y qué estás esperando? Le digo.
para cambiar tu eternidad. Y me mira. Yo creo que no me ha pasado nada malo todavía para poder buscar de Dios. Y le digo, vos no sabes cuándo vas a pasarlo. Tal vez no tengas tiempo. ¿Por qué no buscas de Cristo? Te arrepientes de tus pecados y aceptas a Cristo en tu corazón como tu Salvador. Me hizo pensar, me dice. Qué bueno. Ese Ebenecer fue una carnada para que este muchacho que se llama Sebastián piense en que Dios lo está llamando y que tiene disponible una salvación y poder cambiar su eternidad. Ahora hay distintas formas, hay distintas carnadas. Me emocioné, sellé la puerta, me puse de rodilla y digo, Señor, que sigas inquietando el corazón de este muchacho, que no sienta paz, que sienta la necesidad de conocer. Me dice, mi mamá va a la iglesia, tengo familias que van a la iglesia, y un amigo mío pronto comenzó a ir a la iglesia. Más allá de la iglesia que vayas. Cambia tu eternidad. Recibí a Cristo. Le digo, lo mejor que me ha pasado en la vida a mí es haber recibido a Cristo en mi corazón. ¿Y usted nació en un hogar cristiano? No, vengo del catolicismo. No, le digo, pero Él cambió mi vida. Y se fue. Roguemos a Él por salvación. Mis queridas, la carnada puede ser orar por una persona, acompañar a una persona que ha perdido un ser querido. No es primeramente tal vez ir y ofrecer el plan de salvación y entregarlo. Eso sí lo vamos a hacer, pero primeramente tiremos la carnada de otra manera. Nademos en sus aguas, acompañemos a las personas, estemos al par de ellas y que se vea reflejado a Cristo en nuestra vida. Eso es importante. También la intercesión, que es mediar por otro, orar, pedir y rogar. Estamos intercediendo con perseverancia. Elías intercedía y Dios oyó su oración. Abraham intercedía por Lot y Dios lo escuchó. Ana intercedía por un hijo. Ezequías e Isaías, Pablo oraba, y el ejemplo que tenemos que el Señor Jesús oraba. Mateo 6:6 que dice, entra en tu aposento y sellada la puerta, ora tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y el sellar la puerta significa sellar la puerta de tus problemas, de tus preocupaciones, de tus quehaceres. Porque cuando aprendí este mensaje, este texto, yo no tenía puerta en mi habitación. Yo decía, Señor, ¿y cómo voy a sellar la puerta para orar si no tengo puerta? Era la puerta invisible de dejar todo afuera y ponernos a orar. Ahora, ¿qué consecuencias tiene la oración? ¿Y por qué digo que es un ministerio que todas tenemos? Porque es más allá de nuestros dones. Podemos tener el ministerio como mamás, como maestras de escuela dominical, tenemos muchos ministerios y cada una de ustedes conoce su don y cumple su ministerio, pero sin embargo, estos dos ministerios, el de evangelizar y el de interceder, debemos cumplir. Ahora, las consecuencias que tiene la oración es que tiene el resplandor de la gloria de Dios. ¿Qué le pasó a Moisés al bajar del monte? Cambió su rostro. Mis queridas, cuando estamos en oración, nuestro rostro cambia. Se puede ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque dejamos las preocupaciones, nuestros seres queridos. Yo le pregunto, ¿usted tiene un tiempo de oración? ¿Tiene un tiempo donde usted puede decir, doblo mis rodillas y en este tiempo nadie debe molestarme porque estoy hablando y tengo una cita importante? La oración es un medio para transformarte a la imagen de Jesús. Qué importante que es interceder. Y Dios espera poder bendecirte y revelarse a muchos por medio de tu oración. Dios espera eso. Espera bendecirnos.
Señor, ¿de qué manera voy a hablar? Y eso lo hacemos por medio de la intercesión. Señor, ¿a quién voy a ir hoy? ¿A quién? ¿Al primero que se me cruza? Tal vez sí, tal vez no. ¿A quién tengo que prestar mi oído para después hablarle de Cristo? ¿Saben qué pasa? Hoy en día, todas las personas han recibido palabra de Dios, de alguna o de otra manera. No estamos como en los primeros tiempos, o en ciudades donde tal vez nunca se ha predicado o nunca se ha hablado del Señor. No. Estamos en épocas donde en la vuelta de la esquina hay una iglesia, donde en la misma cuadra tal vez hay 2 iglesias. Entonces la gente ha escuchado y muchas veces rechaza, obviamente, porque no ha llegado a conocer a Cristo, ¿no? Pero por eso tenemos que tener y nadar en las mismas aguas y tener eso que el Señor en oración nos da, esa percepción, el orar, para poder transformarnos a la imagen de Cristo. Ahora, cuando nos disponemos a orar, todo se vuelve en contra, porque suena el teléfono, porque nos buscan, porque los chicos tienen hambre, porque no encuentran tal cosa. Pero cuando hacemos un hábito, se sabe que a determinada hora oramos, todo después se va silenciando y acomodando. Tenemos que hacer lo que dice Jeremías, capítulo 29, versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Me vas a buscar, Alejandra. Me vas a buscar y me vas a hallar. Versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oiréis a mí, y yo os oiré. Wow. ¿Me vas a buscar? ¿Me vas a hallar? Sí, pero dice, me vas a invocar, voy a venir. Oraréis a mí, yo os oiré. Qué dispuesto que está el Señor a oírnos. ¿Estamos dispuestas nosotros a doblar nuestras rodillas? ¿Estamos dispuestas nosotras a orar las rodillas? ¿Hace cuánto que no doblamos rodillas, mis queridas? Estamos a veces cómodas, sentadas, paradas. Hay tal vez hermanas que no puedan doblar rodillas por su edad, por sus problemas de hueso, pero las que podemos hacerlo, ¿están marcadas nuestras rodillas de buscar al Señor? No quiere sacrificios el Señor, ¿eh? Podemos poner un almohadón, podemos poner una alfombra, podemos. No quiere que te levantes quejándote que te duelen las rodillas, pero sí quiere que doblemos rodillas. En la palabra de Dios hay, el Señor Jesús dobló rodillas, Pablo en la arena dobló rodillas, hay muchos ejemplos. Y termino con 1 Samuel 12, versículo 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Lejos esté de nosotros pecar contra Dios, cesando de rogar por vosotros. Lejos estemos. Cumple tus ministerios, porque el Señor te pedirá cuenta de ellos. Mis queridas, el Señor nos desafía en esta tarde y nos pregunta, ¿estás cumpliendo tus ministerios, Alejandra? Sé que tienes muchos, ¿eh? El de escuela bíblica, el ministerio tal vez de la visitación, el ministerio, tenés muchos, Ale, pero hay 2
que debes cumplirlos, que debes activarlos de nuevo si los dejaste de hacer. El ministerio de poder evangelizar, entregar la palabra de Dios. El Señor no nos mandó a atrapar personas, ir de pesca. La carnada justa, en el momento justo. Debemos tirarle, ¿no? Y que ellos piquen. Pero para eso debe haber integridad en nuestra vida, llenura del Espíritu Santo, obediencia a Dios. Y la intercesión, esa que nos va a permitir y que el Señor nos va a mostrar a quién entregar la palabra. ¿Quién está necesitando de este Salvador? No va a haber excusas. El Señor nos ha puesto en distintos lugares. Allí tenemos que cumplir estos ministerios. Tenemos otros. Tal vez en alguna oportunidad hablen de otros ministerios que tenemos como mujeres. Pero hoy el Señor nos quiere recordar estos dos. Estos dos que Él nos va a pedir cuenta. Qué bueno sería que lleguemos a la presencia del Señor y poder decir, Señor, cumplí con los ministerios que me diste. Los cumplí. Te conocí, te obedecí. Gracias, Señor. Gracias. Mis queridas hermanas, gracias por este tiempo, gracias por haberme permitido servir a mi Señor y que la palabra siga trabajando en nuestras vidas. Que el Señor las bendiga.